Ya, empezamos. El primer problema decía, era de un plano, el plano tangente, creo, ¿no? Aquí lo tengo, dice que teníamos 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, creo que ya hemos hecho alguna vez. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, eso entra en una práctica, creo. Dice si A, B, C, D es la ecuación del plano tangente del paraboloide en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, entonces el punto P, donde vamos a sacar el paraboloide, punto P, 0, ¿no? 1, 2, 4. Donde vamos a hallar la ecuación. Halle D. La pregunta es, ¿cuánto vale D? ¿No? Entonces lo vamos a hacer rápidamente. El vector que necesitamos cuando queremos hallar un plano, necesitamos el vector normal. El vector normal va a tener que ser el normal a esta superficie. ¿Ya? Entonces el gradiente va a ir saliendo normal a la superficie, siempre a 90 grados, pero hay que darle un punto fijo, ¿no? Para poder sacar el vector que voy a utilizar para mi plano. Ese punto es PS. Entonces sacamos el vector tangente. El vector tangente, procedimiento. Igualamos, bueno, hallamos una función que depende de x, de y y de z y que está igualado a 0. ¿Ya? Entonces esto hay que igualarlo a 0. Podemos pasarlo todo a este lado, hacer x al cuadrado, pasa a positivo, el y cuadrado también pasa a positivo, más z porque está positivo ya, y menos 9 porque pasa a restar, ¿no? Pasa de positivo. Listo. Esa sería nuestra función f, x, y, z que está igualada a 0. Derivamos entonces, bueno, vamos a hallar nuestro vector gradiente de f. Para hallar el vector normal, tenemos que hallar la gradiente de f. ¿Ya? Entonces, la gradiente de f son derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y derivada de f respecto de z. Vamos a hallar entonces aquí sus derivadas. Respecto de x sería todo esto es f, ¿no? Entonces, este no tiene x, no tiene x, no tiene x, son constantes. Este es x cuadrado, su derivada 2x. Entonces matamos acá 2x. Derivada de f respecto de y sería lo mismo. No tiene y, no tiene y, no tiene y. Derivada de y cuadrado es 2y. Y derivada parcial de f respecto de z sería igual a, no tiene z, no tiene z, no tiene z. Derivada sería solamente, derivada de z es 1. ¿Ya? Entonces nuestro vector gradiente sería 2x, 2y y 1. No hay nada, no hay z para reemplazar, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces acá teníamos que reemplazar el punto, o sea, para hallar el vector normal que nosotros necesitamos para hacer nuestro plano, entonces tenemos que reemplazar en gradiente de f el punto P, que es 1, 2, 4. Entonces aquí sería 2 por x, 2 por 1, entonces sería 2 por 2 y 1 nomás se queda, no puedo reemplazar ninguna de esas z, ¿no? Por último, entonces sería que la normal es 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Y 1. Ese sería mi vector normal. Con ese normal y con este puntito deberíamos poder sacar nosotros la ecuación del plano. ¿Ya? Vamos a hacer de la forma rápida. Vamos a decir que este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Y vamos a reemplazar en la ecuación del plano, formada por esta ABC, este punto P sub 0 y vamos a hallar cuánto vale D. Entonces voy a borrar esta partecita para que puedan verlo mejor. Digo, para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que reemplazar en esta ecuación del plano a x más by más cz más d igual a c, ¿no? Entonces a es 2, sería 2 por, aquí todo 0, ¿no? 0, 0, 0. Entonces aquí vamos a empezar el primer punto, digo la coordenada en x sería 1, el vector en b, su componente es 4 y su punto es 2. C sería 1, z es 4. Y x más t igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer la suma y lo vamos a pasar todo al otro lado de forma rápida. 2 por 1, 2. 4 por 2, 8. Total, 10. 1 por 4, 4. 10 más 4, 14. Es igual a
0. Entonces, finalmente, D es igual a menos 14. Listo. Ese sería el resultado para D. Bueno, el problema número 2 nos habla acerca de un plano. Nos está ubicando un plano en el espacio y nos dice que una partícula se va a deslizar por él. Entonces tenemos que ubicar cuál es la trayectoria que va a seguir la partícula y tenemos que hallar el ángulo con el plano, ya con el plano que lleva. Vamos a dibujar eso rápidamente. Tenemos aquí el dibujo que nos dan también en el examen. Ya, eso. Y el objeto está cayendo en una cierta trayectoria, va a caer así. No es tan exacto como en el dibujo del examen, pero algo ya estamos ubicando, ¿ya? Esto es la recta N. Listo. Ahora sí, vamos a identificar entonces los puntos. Los puntos decía que era P. Este es 0, 0, 3. Este era el punto 0, 4, 0. Este es el punto 2, 0, 0. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos que encontrar esta trayectoria precisamente y luego tenemos que hallar el ángulo que forma con la recta L, este ángulo, ¿no? Este es el punto Q, no es punto P. Entonces, ¿cómo podemos hallar la dirección en la que va a caer la partícula? ¿Ya? Una partícula o un objeto va a caer donde tenga mayor bajante, es decir, donde la pendiente sea más alta. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, el objeto que se encuentra ahorita en P va a seguir esta trayectoria hasta llegar al punto Q. ¿Cómo sabemos qué dirección tiene esa trayectoria? Eso podemos hacer de diferentes maneras, ¿ya? Podemos plantear dos soluciones. Primero vamos a decir que un plano, una partícula que está apoyada en un plano, siempre tiene una reacción normal, podríamos decir, ¿ya? Es decir, en la normal del plano está su dirección, ¿ya? Por si acaso. O sea, vamos a basarnos en la normal del plano para saber en qué dirección va a caer la partícula. Esa sería una opción, ¿ya? Y otra opción sería hallar la derivada máxima, ¿ya? En este caso, en el plano se puede utilizar la normal, pero en otras curvas, por ejemplo, si es que tenemos una curva en 3D de esta manera, así, entonces no podemos decir, ¿no? La normal, va a seguir la trayectoria de la normal, ¿no? Sí. Tendríamos que hallar el vector gradiente y luego recién la normal al plano. Ya digo, a la normal a la superficie. Y en base a esa normal podríamos predecir en qué dirección va a caer, ¿ya? Pero tenemos que proyectarlo en el plano XY. Igual de acá, si es que nosotros hallamos la normal de este plano, podemos proyectar a XY y sacar cuánto es su resultado. Esa sería una opción, hallando un vector normal y proyectar en XY. Y otra opción sería, en la misma curva también se puede aplicar, la derivada máxima, la derivada direccional máxima. ¿En qué dirección va a ser máxima? Entonces, eso podemos, eso también podemos tomar. ¿Ya? Por los dos resultados tiene que dar lo mismo. Así que, primero, para los dos, en cualquier caso, voy a necesitar calcular la función del plano. ¿Ya? O sea, necesito para sacar la normal o para sacar la gradiente, necesito la función del plano. Entonces vamos a hallar la función del plano. Hay dos formas, bueno, hay una forma aquí rápida de poder sacar la ecuación del plano. Cuando nosotros tenemos los puntos donde se choca con cada eje, entonces podemos decir x sobre el punto en el que choca en x, y sobre el punto en el que choca en y z sobre el punto en el que choca en z es igual a 1. ¿Ya? Y ahí podríamos reemplazar, ¿no? En el x aquí choca en 2, en y choca en 4 y en z choca en 3. ¿No? 2, 4 y 3. Ya, de lo cual podríamos sacar su común denominador y ordenarlo para sacar una ecuación del plano más digo, rápidamente.
podríamos multiplicar por 12, que es el común denominador entre el 2, el 4 y el 3. ¿Ya? Entonces el 12 dividido entre 2 sería 6. 6x más 12 dividido entre 4 sería 3x. 3 ya diré. 12 dividido entre 3 sería 4, 4z, y esto sería igual a 12 por 1 es 12. Ya, y eso pasaría a restar 6x más 3y más 4z menos 12 es igual a 0. Entonces tenemos aquí ya la función de x y z igualada a 0. Con eso podemos hallar el vector normal hallando la gradiente de la función f igualada a 0. Esa sería una opción como en el primer problema. La otra opción, les decía, es hallar la gradiente para sacar la derivada máxima, ¿no? Eso tendríamos que despejar la z. Pero antes, la otra opción, decíamos, podemos sacar la normal del plano. La normal de este plano sería ADC, entonces la normal 6, 3 y 4. 6i, 3j y 4k. Esto lo encontramos acá mejor. La normal del plano es 6 en i, 3 en j y 4 en k. ¿Ya? Esa sería la normal. Ahora sí, para hallar la función, tendríamos que despejar la z, ¿no? Entonces, despejando de aquí la z, el 12 pasa a sumar, 4z es igual a 12, menos el 6x, menos el 3, ¿no? ¿Sí? Y el 4 pasa a dividir, entonces sería 6, 12 menos 6x menos 3y, todo sobre 4. Z sería entonces 2 entre 4, 3. 6 entre 4 sería 3 medios x. Y 3 entre 4, 3 cuartos de y. Esta sería la función z para hallar el gradiente. Digo, para hallar la derivada máxima. ¿Ya? De esto tendríamos que hallar la derivada en dirección s. ¿Ya? Cuando se va a hacer máximo. Esa es la otra opción, ¿ya? Que va a caer en la dirección donde la pendiente sea máxima, ¿ya? Entonces, continuando, podemos ir por esta opción o por esta opción. Vamos a ver que nos salga efectivamente lo mismo, ¿ya? Vamos a borrar esta parte de acá arriba. Uah, uah, era toda la obtención del plano. Ah, perdón, en la ecuación del plano más lo borró. Vamos a notar aquí arribita cosas importantes, ¿no? Como la ecuación del plano que era 6x más 3y más 4z menos 12 es igual a 0. Esa es una ecuación. Y otra ecuación es esta, ¿no? Z es la misma, pero despejada, ¿no? 3 menos 3 medio y menos 3 cuartos. Ah, pero no será x y será y. X y y. ¿Ya? Y la última es que la normal del plano es 6, 3, 4 y así ya lo tenemos anotado. ¿Cómo podemos hacer de la normal? La normal, ¿cómo podemos ubicar la dirección de S? O sea, cuando nosotros queremos ubicar esta dirección de L, que un vectorcito, ¿no? Este querido vector S queremos ubicar en L, tendría que ser en la misma dirección del vector, pero proyectado solamente en X y en Y, ¿ya? Sin componente en Z. Entonces, de la normal podríamos sacar, como es un plano, que S va a ser 6 en Y y 3 en J, sin componente en K, ¿ya? O sea, un vector que está así más o menos, ¿no? Sería, aquí está el plano, aquí está bajando el objetito hasta este punto, aquí hay un vector normal, estamos diciendo, entonces del vector normal estamos sacando solamente sus componentes en X y en Y, en el plano XY, no queremos la componente en Z, solamente en XY. Entonces copiamos solo la X y Y y olvidamos el componente en Z. Esa sería una opción para poder obtener este vector S. ¿Ya? No sé caso. Esa es una opción. ¿Ya? Estamos obteniendo ahorita este vector de dirección S. Y aquí también podemos obtener la dirección S con ayuda del gradiente. ¿Eh? ¿Cómo podemos obtener con ayuda del gradiente? Sería con derivada máxima de Z, derivada de Z respecto de S. ¿Cuándo va a ser máxima? Es máxima cuando S es igual a la gradiente de Z. Entonces, ya tendríamos el vector S. En esa dirección de S yo apunto y mi derivada va a ser máxima. ¿Ya? Entonces, en la dirección de ese punto, para que la derivada sea máxima, yo digo, la derivada máxima va a caer el objeto. Entonces, va a caer en la dirección de S. Y va a caer en la dirección del gradiente de Z. Entonces, saco el gradiente de Z. Gradiente de Z es igual.
Derivada parcial respecto de x, aquí 0, 0, 3 medios, menos 3 medios. Derivada parcial respecto de y, 0, 0 y 3 cuartos. ¿Ya? Listo, ese sería mi gradiente de z, y eso sería mi s para que sea máximo, menos 3 medios, menos 3 cuartos. Ahora, porque sale negativo, es porque estamos, lo que está obteniendo es simplemente hacia este lado, ¿ya? Así, ese es lo que me está sacando, ya está en sentido opuesto. ¿Ya? Un vector, lo que nos interesa ahorita es solamente la dirección nomás, no tanto el sentido, ¿ya? Lo vamos a ordenar este vectorcito. Primeramente vamos a eliminar las fracciones, lo podemos multiplicar por 4, ¿ya? Entonces, sería 2, 4 entre 2 por 3, menos 6. 4 con 4 se va, menos 3 queda ahí. Y esto podemos ordenarlo con el menos 1, ¿no? Podemos multiplicarlo por menos 1. El vector S, la dirección de S en donde se va a hacer máxima va a ser, o sea, ahorita no está dando máxima, pero positiva, ¿no? Si voy en esa dirección vas a encontrar la derivada máxima positiva, pero si vas en el sentido contrario vas a encontrar la derivada máxima negativa, ¿no? O sea, solamente nos está diciendo dónde se hace máximo. Entonces nosotros estamos buscando el orden hacia abajo, ¿no? Queremos que caiga y por eso lo estamos cambiando de dirección, ¿ya? Se saca por ambos lados el mismo resultado. ¿Ya? Esa es una parte del problema, ¿no? Teníamos que definir en qué dirección va a caer, en qué dirección va a ser este vector S. Podríamos sacar por derivada máxima. La derivada máxima va a ser máxima cuando S sea el gradiente. Y otro sería que como es un plano, entonces el vector normal es lo que dirige al punto. Si el punto va a estar formando, su reacción del punto va a formar una normal con el plano, como vamos a aprender en física, y en esa dirección de la normal va a caer, ¿ya? Pero sin la componente en Z, solamente la componente en X y en Y. ¿Listo? Hasta ahí tendríamos el vector S. Y ahora, teniendo una vez el vector S, tenemos que hallar el ángulo que forma este S con el plano. Entonces, esto lo vamos a borrar. Estos serán dos métodos. Es la ecuación de plano, Z, y ahora tenemos el vector S. ¿Ya? Esto lo voy a borrar la obtención de S por la gradiente, ¿ya? Como plantea el ingeniero en su solución. Pero podríamos obtener también directamente aquí. Ahora, el problema está en cómo obtener el ángulo. El ángulo lo podemos obtener siempre de un producto escalar. Habíamos visto que si tenemos dos vectores, podemos hacer el coseno del ángulo que está entre los dos, es el producto escalar de A con B sobre el módulo de A por el módulo de B. ¿Ya? Ese es, vamos a obtener esto. Necesitamos solamente un vector planteado aquí, en ese, y un vector planteado acá. ¿Ya? Tendríamos que tener, para plantear este vector, tendríamos que tener este punto y este punto. Esa sería una opción. Bueno, mi opción consiste en que podamos analizarlo de otra forma. Ya vamos a ver el plano, vamos a ver el punto P, aquí está el eje Z. Estamos viendo de costado cómo está cayendo el plano, por el plano, hasta llegar al punto Q. ¿Ya? Desde el punto P hasta el punto Q. Entonces, ya tenemos, esta es la dirección S, ¿no? No es el plano, no es el eje ni X ni Y. Estamos viendo esta caída y este vector. ¿Ya? Este vector. Bueno, es negro en mi dibujo, pero sí, con negro mejor, ¿no? Este vector negro, sí, esto. Y esto es ese. Este está siguiendo esa dirección. ¿Ya? Entonces lo que podríamos hacer es traer ese acá, ¿ya? Tenemos la misma dirección, mantenemos la dirección, y tenemos la normal del plano. O sea, este plano tiene un vector normal que está saliendo que estaría, digamos, aquí. ¿Ya? Lo vamos a también traer acá, ¿ya? El ángulo que nos piden hallar es desde S hasta esta dirección, precisamente. Este ángulo es el que queremos hallar. Lo que nosotros podemos hallar con estos dos vectores y con esta ecuación es este angulito, que vamos a llamar θ. Para hallar el ángulo alfa, la normal suma, es forma 90 grados, ¿no? Con el plano. Entonces aquí hay 90 grados que hay que sumarle a θ. Entonces lo que sería el resultado, hallaríamos θ y le sumaríamos 90 grados. Y listo, ya tendríamos el ángulo alfa. Esa es mi propuesta, esa es mi idea, y nos vamos a seguir esta idea y vamos a ver que nos sale acá lo mismo que desde el inicio, ¿ya? Entonces nuestra idea es simplemente obtener con esto coseno de θ entre la normal
y el vector S entre la normal y el vector S. ¿Ya? Y una vez que obtengamos esto, entonces vamos a sumarle a tita más 90. Eso lo vamos a anotar acá abajo, ¿no? Alfa va a ser igual a tita más 90. ¿Ya? Entonces lo haremos, vamos a hacer entre n y s el ángulo tita y vamos a sumarle 90 grados para que tenga alfa y acabe el problema, ¿ya? Con eso ya terminamos. Entonces vamos a ir al producto escalar, vamos a plantear primeramente que es n es, según lo que está acá, es 6, 3, 4. S en tres dimensiones sería 6 y 3 nomás, pero como está apoyada en el plano XY, no tiene componente en Z, sería 0, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería su producto escalar entre estos dos? Primero, necesito tener su módulo, ¿no? El módulo n y el módulo de S. El módulo es sumar al cuadrado todas las coordenadas, ¿no? Entonces sería 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 36 más 9, 45, 45 más 16, 61 y raíz cuadrada, ¿ya? Aquí es 6 al cuadrado, 36 más 9, 45, raíz cuadrada. Eso entonces reemplazamos acá. Coseno de tita va a ser igual a n, n por s, producto escalar, ¿no? 6, 3, 4 contra 6, 3, 0 sobre raíz de 61 y raíz de 45. 6 por 6 sería 36, más 3 por 3 sería 9, 4 por 0, 0 sobre raíz de 61 y raíz de 45. Resulta que arriba el 36 más 9 también da 45. Entonces 45 sobre raíz de 61, raíz de 45. En este caso una raíz de 45 se va con una raíz de 45 y arriba se va a raíz de 45 y a raíz de 45 sobre raíz de 61. O podemos hacer una sola raíz y tendríamos 45 sobre 61. ¿Ya? Y esto es coseno de tita. Listo. Ahora una vez que obtengamos tita, le sumamos 90 y ya tendríamos el alfa. Y con eso acabaría el problema. Entonces hacemos rápidamente 45 dividido entre 61, check. Raíz cuadrada de raíz cuadrada de 45 sobre 61. Este es el resultado. Y a este resultado le sacamos shift coseno. Shift coseno. Shift 30,80. 30,8. Ese sería el ángulo hasta la normal nomás. Más los 90 grados para que llegue al plano. Más los 90 grados sería más 90. 120,8. Entonces finalmente el alfa había resultado ser 120,8 grados. ¿Listo? Esa sería la solución. La solución del eje da arco tangente, ¿no? Entonces vamos a sacar la tangente de este angulito para verificar. Tangente del ángulo. Este numerito es el mismo número que saca el eje, solamente que su resolución, el ángulo que ha sacado era este ángulo chiquito de atrás, ya por si acaso. El ángulo entre el menos S y el plano. Ese ángulo ha sacado el ingeniero con positivo, ya, pero este es negativo. Si ustedes sacan el resultado que nos daba el Inge, ¿no? Era 3 raíz de 5 sobre 4. Es simplemente 1,67, pero el que nosotros hemos sacado es negativo. ¿Ves? Negativo 1,67. Entonces, esto es porque el ingeniero ha sacado el ángulo que estaba aquí atrás. O sea, el valor absoluto es el mismo, ¿no? Pero el ángulo que ha sacado el ingeniero es el ángulo de aquí atrás. Y el ángulo que necesitamos era el ángulo de aquí adelante, ¿no? Por eso el tangente para nosotros era negativo y para el ingeniero era positivo. ¿Ya? Y ahí terminaría el problema número 2. Con eso habríamos terminado entonces el problema 2. A ver, lo que pasaba era esto. La función que nosotros estábamos utilizando en coordenadas polares era rho cuadrado igual a 2 coseno
2 al cuadrado, 4. 4 coseno de 2pi. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación, ¿a qué se refiere? Es una función en coordenadas polares. ¿Ya? ¿Cómo se explica en coordenadas polares? Cuando ustedes tienen coordenadas polares, el phi se va midiendo en este sentido, en esa dirección se va midiendo phi. Y al valor que le den de phi, en radianes, lo reemplazan acá, lo multiplican por 4 y sacan la rho. Entonces va a dar una cierta distancia. ¿Ya? Va a botar un cierto punto. Así. Cuando demos otro rho, entonces va a darme otro punto. Cuando demos otro rho, va a darme otro punto, y otro punto, y otro punto, y otro punto, y así sucesivamente. ¿Ya? Perdón, cuando le den un ángulo, les va a dar una distancia, un radio. ¿Ya? Entonces, lo que pasa acá, lo que en esta figura nos está dando, dice que tiene esta forma, ¿no? Así. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Nosotros le estamos dando valores a tita, están variando sus valores desde cero. Acá nos da este valor, para nos da otro valor, nos da este valor. Cuando es cero, el ángulo es de hecho cero, coseno de cero sería 1 por 4, 4. Y raíz de 4 es 2. Entonces, esta distancia era éxitos 2. ¿No? Entonces, la primera distancia es 2. Luego, cuando va aumentando el coseno, entonces va a ir reduciendo esto poquito a poco. Hay un punto, pero cuando llega al 45 grados, ¿qué va a pasar cuando saque coseno de 45? Bueno, en este caso, cuando se emplace el 45 grados acá. 45 por 2 va a dar 90. Y el coseno de 90 me da 0. Entonces, do iba a ser 0 cuando el phi es 45 grados. Ya, ojo al detalle. Entonces, cuando es 45 grados, entonces radio se va a volver 0. Ya, la figurita entonces muere aquí. Sas, 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 sas. Y ahí se vuelve un puntito. Y a partir de ahí, si es que yo pongo un ángulo mayor a 45, si es que yo lo pongo, por ejemplo, en 60, 2 por 60 va a dar 120. Y el coseno de 120 ya es un número negativo. O sea, lo que nos está dando aquí era que al otro lado se está produciendo el área. Empieza a crecer a este lado. Ojo, ¿ya? En este caso, entonces, esta sería como un área positiva y esta sería como un área negativa. ¿Se acuerdan ustedes, no? Cuando hacíamos la integral, así, de una función con la curva, ¿no? Con el eje X, ¿cuánto es el área que está debajo de ella? Entonces, esta área es positiva y esta área es negativa. Ya, ese detalle, ojo, así. Pues no se podría, ustedes recuerdan, ¿no? No se puede hacer la integral todo de uno solo. Por eso, cuando les dije de 0 a 2pi, les estaba saliendo 0, ¿no? Algunos se han dado cuenta. Cuando yo les dije, no, hagan los 0 a 2pi. ¿No? Que no está graficando así, ¿no? No está graficando así, así, así. Sino está yendo así y luego se vuelve un área negativa, ¿no? Empieza así. Ese sería más o menos su orden de graficar, ¿no? Empieza en 0, ¿sí? Y cuando sube el ángulo, no hay resultado, sino va saliendo hacia este lado. Así más o menos se ya como un infinito. Y se producía, ¿no? Para esta área su área opuesta, ¿no? Que era como una negativa. Entonces lo que podríamos hacer era integrar estas dos áreas positivas. O sea, podríamos integrar desde menos 45 grados hasta 45 grados. Esa es una opción. Otra opción era simplemente desde el 0 grados hasta el 45. Pero ¿qué vamos a hacer después? Si es que hago de 0 a 45, esto se multiplica 4 veces. Si hago desde menos 45 hasta 45, eso se multiplica 2 veces más. ¿Ya? Vamos a hacer entonces el planteamiento desde 0 a 45 y vamos a multiplicarlo por 4. ¿Ya? Sea integre para el de phi, digo de tita, de phi, ¿no? De 0 hasta 45 grados. Integre del radio desde 0 hasta el borde, ¿no? Hasta el borde de la curva. Entonces, desde 0 hasta rho es igual, bueno, la raíz cuadrada, ¿sí? ¿No? Rho cuadrado es igual a 4 coseno de 2. ¿Ya? Y aquí es rho de rho y de tita.
como han hecho varios, entonces ahí se saca la íntegra. Interesante, entonces, lo interesante de esta pregunta era los límites, ¿no? Que había que hacer solamente de 0 a 45 y multiplicar por 4, ¿ya? En ese caso. Aquí, si es que íbamos a sumar todo de un solo golpe, entonces las áreas positivas con las áreas negativas como son iguales, si va a sumar, si va a ser 0, si va a sumar, si va a ser 0. Entonces vamos a hacer la cuarta parte, de 0 hasta 45. Aquí hemos dicho primero hasta 45, hemos puesto, ¿no? Pero ese 45 hay que usarlo en dianes, ¿no? Para poder resolver este problemita. Entonces, por eso se pone hasta pi cuartos. ¿Ya? Entonces, el planteamiento de la integral era este. Desde 0 hasta pi cuartos, integral desde 0 hasta rho cuadrado es igual a 4 coseno 2 phi. Rho de phi. Este es el diferencial de área. O sea, no es simplemente d rho por d phi. El otro es dx por dy. ¿Ya? Pero ¿por qué dx y dy? Y así era un cuadradito, decíamos, ¿ves? Dx y dy. Si no, este de rho de phi es solución del área. ¿Ya? Por ese caso. Recién es el diferencial de área. Entonces decíamos, la primera integral se resuelve rho de rho, integramos, entonces sería la integral de afuera lo copiamos, ¿no? De pi cuartos. Entonces rho de rho sería rho cuadrado sobre 2. 0 hasta rho cuadrado es igual a 4 cos 2 pi. ¿Ya? Reemplazamos entonces límite superior y límite inferior. El límite inferior va a ser 0 nomás, pero el rho cuadrado era todo esto. Entonces iría aquí arriba, 4 cos 2 phi, todo dividido entre 2. Integral desde 0 hasta pi cuartos de phi. ¿Ya? Este 4 con 2 se van a ir. Bueno, el 4 dividido entre 2 se va a volver 2 y se va a ir aquí fuera. El coseno de phi hay que integrar, ¿no? Entonces ustedes recordarán que cuando nosotros teníamos una integral de una función que tiene una constante por dentro, vale decir así, si es que nosotros tenemos pues, 2 por alfa, digamos, ¿no? Bueno, 2 fileros. ¿Cómo se hace su integral? Sería de la integral de coseno de seno de 2 phi, lo mismo, pero nosotros cuando derivamos seno de 2 phi, lo volvemos coseno de 2 phi. Pero aparte, por la regla de la cadena, aumentamos un 2, derivada de esto es 2. ¿No ve? Ese es el problema. Entonces, aquí en la integral se hace al revés. Una vez que han integrado, le aumentan un medio. ¿Ya? Por si acaso. Ese detallito. Esa es la integral. Entonces sería un medio de seno de 2 phi entre 0 y pi cuartos. Bueno, el 1 medio, como es constante, puede salirse, ¿no? De la integral, entonces, afuera no es que esté. Ya no hay problema, ese 1 medio lo pueden sacar, es que aparece una constante. Nosotros sabemos que el seno de 0 va a dar 0, así que esto no hay problema, se elimina. Nos interesa el seno de pi cuartos por 2. Pi cuartos es 45. 45 por 2, 90. Seno de 90 es 1. ¿No ven? Sería 1 medio por seno de 90, 1, ¿no? Sería 1 medio el área. Ay, no, me estoy comiendo ese 2. Perdón. Justo le hemos sacado ese 2 allá afuera. El 2 estaba aquí afuera, ¿no? El 2, entonces, aquí afuera se multiplicaría con el 1 medio y se eliminarían sus 2. O sea, la integral sería simplemente chao, chao. Chao, chao. Me estaba comiendo ese 2, perdón. Seno de 2, sí. O sea, seno de 2 por 45, que sería 90, es 1. Entonces, todo el área sale 1. Pero esto solamente es estamos integrando como pueden ver de 0 a 45, ¿no? Es distinto, ¿ya? Entonces, como estamos integrando solo esa zonita, hay que multiplicar por 4, habíamos dicho, ¿no? Entonces, aquí vamos a finalmente multiplicar todo por 4, entonces sería 4 el área total, ¿ya? Ojito a ese detalle.
Entonces, las funciones con coordenadas polares no son complicadas, ¿no? No son una cosa de otro mundo. Eh, Hay que trabajar igual que trabajamos siempre, como con X y con Y. Hay que tener cuidado en los detalles, en el detalle del diferencial de área, por ejemplo. Algunos no estaban poniendo el RO, solo un poco de error defino. El ROMA tiene que colocar para el diferencial, ¿ya? Los límites en el RO va a ser siempre de 0 hasta la curva, digamos. Ahora imagínense que aquí le ponen un círculo, a eso está resuelto. Le ponen un circulito de radio 1, ¿no? Entonces el RO va a valer de 1 hasta RO cuadrado, ¿no? O sea, es, es solamente ubicarnos, ¿no? De dónde vamos a ir integrando. De este punto a este punto, ¿no? Entonces, su límite superior, límite inferior, ¿no? Todo eso voy a ir barriendo. Y los ángulos yo también tengo que definir. Bueno, en este caso había que ubicar, ¿no? Ese 45. Esa era la maña de este problema. Porque si es que iba a hacer algo mayor a 45, va a salir complejo y no se puede graficar. Ya, ojo ese detalle. Entonces, solamente voy a integrar de 0 hasta 45. Ya esos detalles son como hacemos en X y en Y nomás. Hay que hacer un análisis de la gráfica, sí o sí. Ya, por si acaso. Denle valores así como estábamos dando. Quito la bola. Es que nosotros le damos aquí pi 0 grados. Si es que damos 0 grados a esta función, entonces coseno de 0 es 1 y por 4 sería 4. No. Luego, cuando nosotros tenemos aquí un coseno conocido, digamos 30. Entonces 2 por 30 es 60. Coseno de 60 es un medio. Entonces 4 por un medio, 2. Ya, o sea, cuando sea 0 va a valer 4. Ah, la raíz cuadrada falta, ¿no? Raíz cuadrada sería 2. Ahí está. Y raíz cuadrada de aquí es raíz 2. Y cuando sea 45 grados, 45 por 2, 90. Coseno 90, 0. Por 4, 0. Raíz de 0, 0. Y ahí, hasta ahí quedamos, ¿no? De 0 hasta 45. Después ya no se puede sacar más resultados hasta la siguiente parte, ¿no? Entonces, ya nos está dando una idea, ¿no? De cómo está funcionando la curva. Aquí nomás tenemos curva. Y de repente después se hace 0 cuando el ángulo es 45 grados, o pi cuartos. ¿Ya? Ojo, para poder hacer este último detalle, ¿no? Importantísimo, para poder trabajar con coordenadas polares, el pi tiene que estar en radianes. O sea que esto había que transformar todavía a 0, 0 radianes. 30 es pi sobre 6, 45 es pi sobre 4, o sea, convierten, ¿no? La conversión a radianes es que 180 grados hacen pi radianes. La mitad es 90, pi medios. La cuarta parte es 45, pi cuartos. ¿No? La sexta parte de 180 es 30, ¿no? Pi sextos. Esos detallitos para esta parte de coordenadas polares, ¿no? Ojo ese detalle. Ahora vamos a el siguiente problema. Aquí lo tengo un cachito. Ya lo tengo. De 0 a 2. Y la otra integral es de 9x cuadrado hasta 18x. Ya, algo interesante también, ¿no? Esto representa puntos, decimos, ¿no? Esto representa curvas, ¿no? Entonces, ¿qué variable falta ahí? Aquí falta la y, ¿no? Entonces, es una función de y. Entonces, ¿qué estoy integrando primero? La y. Y que va afuera el x. Aquí ya tenían, ¿no? La integral. Entonces, lo que deseaba era simplemente invertir, no había necesariamente que calcular, solamente se quiere invertir el orden de la integración. Para eso, sí o sí gráfico. ¿Ya? Entonces, vamos a tener cuidado aquí con el gráfico. Había algunas mañitas, ¿no? Para poder hacer muy rápidamente. Ya hemos hecho también algún ejercicio. ¿Ya? Nos vamos a graficar las dos curvas. Ya lo primero, lo que es más obvio, pues lo vamos a ubicar estos dos puntos. ¿Ya? Dice la primera curva, desde 0, digo, desde 9x cuadrado hasta 18x. Entonces vamos a hacer una gráfica. Esta es una parábola y esta es una recta. Esta pendiente de 18 quiere decir que va a ser así parado. O sea, avanza un hito en x
Bueno, más para otro. Avanza un hito en X y en Y ha subido 18. ¿No? O sea, eso es lo que está diciéndonos esta función. Vamos a ponerlo así. Avanza un hito en X y sube 18. Entonces ese sería nuestro recto, ¿no? Bien parado. ¿Ya? Ese es 18x. El otro es el que nos interesa, ¿no? Es 9x cuadrado. ¿Cómo es una función 9x cuadrado? Es una parábola. Como es positiva, sería así, hacia arriba. Digo, abierta hacia arriba. Cuando vamos a dar los puntitos, ¿no? Puntitos clave. Cuando x vale 0, y vale 0 también. Entonces va a pasar por este punto de origen y se va a ir abriendo así. Entonces, para poder graficar esto, voy a tener que exagerar un poquito, ¿no? La gráfica, porque lo que va a pasar es que este 18x en algún momento va a chocar con mi parábola y va a cerrar un área, ¿no ve? Entonces voy a arreglarlo el 18x, la recta lo voy a hacer un poquito más inclinado para que se note, ¿no? Porque si no mi gráfico va a salir muy grande. Ya, o sea, eso depende de ustedes. La idea es, no tiene que ser también por cuadritos siempre. Algunos estaban complicando, digamos, haciendo cuadritos. No es necesario que sea tanto cuadritos. Mejor si fuera cuadritos. Pero hagan lo que les resulte más fácil. ¿Ya? Así podemos dibujarlo. Y vamos a decir que el 18x va a ser un poquito más inclinado. Vamos a hacerlo así. ¿Ya? Este va a ser el 18x para que se note, ¿no? Dónde está empezando y dónde está chocando. Y el otro es el 9x cuadrado. Supongo que esto del área que está encerrado dentro, pero no siempre puede ser así. Cuidado que, digamos, solamente pedía esta mitad, desde el 0 hasta el 2. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero yo supongo que es todo esto. Vamos a revisar. ¿Cómo voy a verificar cuáles son estos puntos? Ahora que ya no he graficado de forma exacta, que no he podido hacer mi gráfica a escala, entonces, ¿cómo puedo hallar estos puntos? Hacemos sistema de ecuaciones. ¿No? Entonces, vamos a igualar dónde choca 18x con 9x cuadrado. ¿Ya? Podemos eliminar ahí una x, pero lo legal sería esto, ¿ya? 9x cuadrado menos 18x convertido en una ecuación de segundo grado, pero que está incompleta, donde se puede factorizar una x y quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, el primero sería cuando x es igual a 0, la primera raíz, y la otra raíz sería 9x menos 18 es igual a 0, de donde el 18 pasa a este lado, y el 9 pasa a dividir, y 18 entre 9 es 2. Entonces hay dos puntos en X donde se está chocando y efectivamente habían sido los puntos de la integración también, ¿no? De 0 hasta 2. ¿Ya? Eso, puntos de intersección, ustedes pueden hallar igualando las ecuaciones. Puntos, ¿no? Dos curvas que se cruzan resultan en un punto. Ese detalle también es importante. Dos superficies que se cruzan van a resultar en una curva. ¿Ya? Por si acaso ese detalle. Y eso es lo que nosotros sacamos para una integral triple. Ahorita lo vamos a ver. Ya, eso quiere llegar. Entonces nosotros ya tenemos planteada esta ecuación, está refiriéndose específicamente a esta región. Estamos haciéndolo esto como x simple, pero ahora nuestro trabajo es plantearlo como y simple. Entonces en y simple el límite inferior está claro y el límite superior no tanto. Vamos a ver qué punto es este. Ya me están soplando ahí la respuesta. Sería 2 por 18, ¿no? Para poder hallar este puntito. 2 por 18 sería 36. O también en el 9x cuadrado reemplazo el 2. 2 al cuadrado es 4 por 9 es igual a 36. ¿Ya? Entonces, mis límites en y habían sido desde 0 hasta 36. Ojo a ese detalle, ya tengo que tener las coordenadas de ese punto siempre. No solo x, ya, sino las coordenadas. Aquí es 0, 0 y aquí es 2 con 36. ¿Ya? Se reemplazan en la función nomás para hallar su altura en y.
Ya tenemos entonces de 0 hasta 36 los límites. Ahora hay que hacer, vamos a hacer la barrida, el barrido en sentido 90 grados, ¿no? Así, donde el límite superior, bueno, en este caso el límite derecho es este y el límite izquierdo es este. Entonces hay que integrar de la izquierda hasta la derecha. Límite izquierdo hasta el límite derecho. Esto es de Y, ¿no? Ahora sería de X. Entonces en X tenemos que integrar el límite superior, sería el derecho, y el límite inferior el izquierdo. Entonces, no lo tengo aquí despejado. Ojo, miren acá. Si es que yo tenía aquí la de Y, lo que estoy integrando, lo que tenía que despejar aquí era la X. Ahora que yo tengo de X, no puedo poner X aquí despejado. Tiene que ser despejado la Y. Entonces, las funciones se tienen que despejar. Vamos a adecuarlo nomás. Vamos a sacar la raíz cuadrada a los otros dos lados. Entonces sería aquí raíz de Y. Raíz de 9 es 3, raíz de X cuadrado es X. Y el 3 pasa a dividir. Entonces, ¿ya? Este es un límite en X, está en función de Y, ¿no? Y es el límite de la parábola, ¿no? El límite derecho, el límite superior, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahora, el límite inferior sería, o límite izquierdo sería el de la recta, ¿no? Y decimos Y es igual a 18X. Entonces despejamos la X, sería Y sobre 18. Y ya está, así nomás sería Y sobre 18. Entonces aquí ponemos Y sobre 18. Es lo que representa esta línea y esto es lo que representa la parábola, ¿no? Aquí la raíz cuadrada puede tener dos resultados, positivos a la derecha o negativos a la izquierda, pero me interesa la curva donde son positivos, así que no necesita tanto especificar. Pero si fuera la otra curva, ¿no? Ahí sí hay que ponerle esto con negativo. Ya, ojito al detalle. Ya tengo los límites también. Entonces acá para poder invertir el límite de iteración teníamos que hallar uno, los puntos exactos donde están chocando, identificar el área primero, luego ubicamos los puntos en X y en Y, en X cuántos son los límites, en Y cuántos son los límites, y las funciones las pongo, ya sea, si es que voy a integrar primero Y, pues tiene que estar Y despejado y todo en función X. Pero aquí si es que voy a utilizar dx, si voy a integrar primero dx, entonces tiene que estar despejado la X. Aquí como es. Despejado la X y todo en función de Y. ¿Ya? Eso entonces sería el problema número 4. Ahora vamos al problema número 5, ¿no? Ese teníamos mucha dificultad. Graficar también va a ser todo un reto, pero lo vamos a hacer rapidito. ¿Bien? Vamos a ver esto. No veo mensajes, me dicen nomás, pero si es que hay algo que no estén entendiendo, si algo quieren que vuelva a explicar, me avisan nomás, voy a estar atendiendo los chats. ¿Ya? Decía, si tiene una integral triple, donde integra de z, de x y de y. O sea, vamos a interpretar la integral triple. ¿Ya? Primero, integra z desde x más y hasta 1. Luego integra de x desde 0 hasta 1 menos y. Y luego integra y desde 0 hasta 1. Ya, ojo al detalle. ¿Ya? Muy importante, esto muy importante. Los límites de la última, de la simple, ¿no ve? Son simplemente dos puntos. Los siguientes corresponden a rectas. Esto no se nota bien. Uno menos y. Ahora sí. Los siguientes corresponden a rectas que están proyectadas sobre un plano. O sea, estos tienen que ser rectas. Estos son puntos. Ya ningún marcador me quiere ayudar. Y estos son rectas. Y estas entonces, ¿qué van a hacer? Si estos son puntos, estos son rectas, o bueno, curvas, le vamos a poner mejor. Vamos a poner aquí curvas.
Eso. Y estos van a ser superficies. Superficies. ¿Ya? Ojo a ese detalle. ¿Ya? Porque pareciera que este uno fuera un punto. ¿Ya? Pero no se refiere a un punto, se refiere a una superficie donde z es igual a 1. Imagínense que este es el eje z hacia arriba saliendo. ¿Ve? Aquí. El x, el y y el z. Entonces, este z a una altura de un hito hay que sacar un plano. ¿Eh? A una altura de 1 constante sacamos un plano. Este plano que está a una altura de 1 sería este. Ya, hojita, es hojita. Entonces resulta que es la misma integral que nosotros hemos utilizado para otro problema. ¿Ya? Lo que queremos obtener es la integral triple, donde luego este de x, luego este de y, y luego este de z. ¿Ya? En el primero, aplicamos directamente de superficie a superficie. Para estos dos, necesitábamos hallar la proyección. ¿En qué plano? Necesito hallar la proyección en el plano XY. Y lo integro como sabemos hacer, X simple o Y simple, ¿ya? Para hacerlo más rápido. En este caso, lo que tengo que hacer es hallar su proyección en el plano YZ. Y tengo que hallar las superficies que encierran a la X. Entonces, las superficies, estas son muy importantes, las superficies. ¿Las superficies cuáles son? Vamos a graficar esto. A ver. Sí, necesitamos estas dos curvas, digo, estas dos superficies. Vamos a hacer con cada. Vamos a poner mejor los ejes. Ahí está. Necesitamos una superficie que sea z igual a 1. La z igual a 1, como les digo, es una constante de 1 en el sentido, ¿no? Esa sería la superficie z igual a 1. No hay mucho misterio. La que intriga es esta, ¿no? ¿Cómo puedo dibujar z igual a x más y? Eso es un plano. Ojo. No me sirve mucho la representación del plano donde yo digo, eh, no me sirve aquí mucho la representación del plano donde yo voy a sacar el vector normal. Aquí me puede servir la otra expresión, ¿no? Donde estaba x sobre a, y sobre b y z sobre c es igual a 1. Eso me puede ir en este caso. Otros sería simplemente hallar los puntitos donde vamos a tener aquí, qué puntos van a chocar este plano. Como hacemos con las curvas, o sea, cuando nosotros queremos graficar, por ejemplo, una parábola, gráfico en qué punto choca en la y. O sea, lo hago la x igual a 0 y encuentro este punto. Luego digo y igual a 0 y encuentro estos dos puntos. Y se forma aquí una parábola, ¿no? Así. O sea, es lo mismo que en 2D, pero ahora lo vamos a extender un poquito más hacia 3D. Entonces acá lo que digo es, cuando el z se haga 0, cuando el xy se haga 0, ¿cuánto vale en z? O sea, cuando el x se haga 0, cuando el y se haga 0, ¿cuánto va a valer en z? 0. ¿Ya? Ese punto. ¿Ya? O sea, había pasado por el punto 0, 0, 0. Ahora, ¿ya? Eso es cuando los dos se hacen 0, ¿no? Para obtener un puntito. Más arriba adelante. Vamos a proyectar en un cierto plano. Vamos a decir obviamente que x es igual a 0. ¿Ya? Luego vamos a decir que y es igual a 0 y luego que z es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando x es igual a 0? Cuando x es igual a 0, estoy hablando del plano y, z. Cuando x es igual a 0, estoy hablando de este plano. Entonces, ¿qué se forma en este plano? Este planito de z igual a 1 voy a borrar un poquito incómodo.
Cuando x es igual a 0, entonces la función que da z es igual a y. ¿Ya? O sea, cuando z vale 1, o bueno, cuando y vale 1, z vale 1 también. Cuando z vale 2, digo, cuando y vale 2, z vale 2. Y así se va formando la diagonal principal. ¿Ya? Luego, cuando y sea igual a 0, ¿ya? Este procedimiento es como método siempre, porque cuando nosotros hacíamos la gráfica decíamos, cuando x es 0, ¿dónde va a cruzar? Cuando y es 0, ¿dónde va a cruzar? Entonces acá igual, hacemos que y sea igual a 0, estamos hablando de qué plano. Cuando y es igual a 0, estamos hablando de plano xz. Entonces, cuando y igual a 0, z es igual a x, dice. ¿No? Entonces, z es igual a x. Dice que cuando x vale 1, z vale 1. Cuando x vale 2, z vale 2. Cuando x vale 3, z vale 3. O sea, está marcando la misma diagonal. De hecho, está un poquito más chueco, ¿no? Así más. Ya. Y el último sería cuando el z es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa en el z igual a 0? Nos proyectamos al plano xy, y si z es igual a 0, entonces x más y es igual a 0. O también podríamos decir que y es igual, el x pasa a estar a menos x. ¿Ya? O cómo podríamos graficar esta rectita, podemos hacer los puntos donde choca en el eje, ¿no? En el plano xy, cuando el x vale 0, y vale 0. ¿Cómo podríamos hacer esta rectita? No hay rectas, ¿no? Sería este punto nomás, o sea, estito nomás es. Ese punto nomás es donde toca, ¿no ve? Ya, ya tenemos graficada entonces esta superficie, se va a formar aquí más o menos, ¿no? Este plano que está entrándose, está llegando al punto 0,00. Ahora nosotros también tenemos que intersectar eso con este, ¿no? Este plano que con ese plano que es z igual a 1, va a chocar en una cierta recta. Cuando z sea igual a 1, ¿ya? Entonces va a formar finalmente este volumen. ¿Ya? Si te lo vamos a probar porque es nuestro objetivo, todavía no. ¿Ya? Listo. Hemos graficado entonces esta superficie y esta superficie que es la tapita, z igual a 1, ya está. Ahora lo que necesito es límites, o sea, puntos, superficies, rectas, ¿ya? ¿Dónde voy a proyectar el área para hallar las rectas? Son en X y en Y. Bueno, esto es en este, ¿no? En el que nosotros queremos hallar, en el de X, D, Y, D, Z, tenemos que proyectarnos en D, Y D, Z, ¿no? O sea, tenemos que proyectarnos hacia allá, en ese triangulito de aquí del fondo, ¿no? Esa zona es la que nosotros estamos proyectando en Y y Z, ¿ya? Necesito entonces ecuaciones de superficies para el X. Necesito me falta. O sea, tengo que tener esta ecuación donde y, z es igual a x más y. Tengo que expresarlo en función de la x, ¿ya? Entonces la x sería igual a el y pasa a estar. Entonces sería el x
Así, z menos y es igual a x. X es igual a z menos y. Esta sería mi superficie. Esta superficie que nosotros habíamos dibujado con tanto dificultad, ¿no ve? Que era x más y, z igual a x más y, lo podemos expresar en función de z y, ¿no? Para x, despejado. Esto sería mi superficie superior, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso de la x derecha. Su superficie inferior sería esta, su límite inferior, este triangulito de acá. O sea, cuando x vale 0. Entonces, el otro límite sería que el x sea igual a 0. Este plano. ¿Ya? Ok, este plano. Ese planito contra este planito estamos trabajando. Este plano superior, que es z menos y, que era esto, que lo hemos despejado, este planito. Y el otro plano es el 0, ¿no? Cuando el... Ah, para el x es, perdón, en este sentido, ¿no? En este plano, el plano de aquí abajo estamos diciendo, este planito. No, en 3D es un poquito complicado dibujar, es verdad. O sea, no se entiende muy bien. ¿Ya? El plano del fondo. Este plano de aquí afuera, de encima, es el superior para x. ¿No? Este plano es el superior, esto, que lo hemos despejado a esto, para x. Y en x, este es su plano inferior, este triangulito. ¿No? Ese que está relleno de azul. Que sería el x igual a 0. Luego, para hacer la integral de y de z, sería este planito. ¿Sí? Vamos a dibujar ese triangulito rápidamente acá. Necesito datos, pero para resolver este triangulito, ¿no? Esta región. Es z simple, dice, ¿no? O sea, necesito los límites de z y necesito en y cuántos son sus curvas. Para y hay una curva que es y igual a 0, ¿está? Y ahora me falta esta curvita, ¿no? Esta recta. Ahorita vamos a ver cómo vamos a obtener esa recta. Luego para el z me falta desde este punto hasta este punto. O sea, me falta desde este punto hasta este punto. Valores. El punto de aquí abajo es 0, no es muy complicado. Y el punto de aquí arriba, recuerdan que era z igual a 1, ¿no ve? Entonces el punto aquí va a ser 1. O sea, en z simple porque está hasta afuera, ¿no ve? De 0 hasta 1, ¿no? Y en y es de esta curva, que es y igual a 0, ¿no ve? Hasta esta otra curva. Y esta curva, ¿cuánto vale? Es esta curva que está proyectada acá. Y esa curva que está proyectada acá en el plano z, y, hemos sacado acá. Esto. Entonces sería y es igual a z. El método de análisis es muy importante, ¿no? Empezar de sacar puntitos, sacar rectitas, proyectar, ¿no? O sea, eso es importante, igualar a 0. Es lo mismo que hacemos en 2D. Entonces ya está finalmente todos los límites. Aquí están los límites de x, los límites de y los límites de z. Entonces vamos a transformar esta integral en x desde 0 hasta z menos y. De y es de 0 hasta z. Y en z es de 0 hasta 1. ¿Ya? Y esa sería la solución para poder cambiar a el diferencial de x, de y, de z. Ya justo nos ha quedado un minutito.
Creo que estamos en orden. Un poco complicado, pero no voy a poder dibujar esto aquí. Eh, la clave es entender esto, ¿no? Voy a buscar una forma también de poder expresarlo. Creo que en la compu se ve mejor, ¿no? Los gráficos en 3D, así que en la compu voy a buscar una forma de poder sacar una imagen y poder mostrarles después a la siguiente, ¿no? Y encima les voy a dibujar diferenciales y rayitas, así. Eso estoy pensando así, ¿no?